Bienvenidos a mi canal de la razón a la fe. Como siempre, antes de empezar, nos encomendamos a la Virgen María. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy continuamos con las profecías del Antiguo Testamento que se refieren a Cristo y que, bueno, pues que cualquier judío que lea no una, dos, tres o todas estas profecías, no le queda otra que reconocer que se refieren a Cristo Jesús, a nuestro Señor Jesucristo, que es Dios. Nos habíamos quedado en esta profecía. Estamos repasando desde toda la vida del Señor, desde su nacimiento, que descenderá de la casa de David, hasta su muerte y ascensión. Y nos habíamos quedado en esta profecía. El precio de las 30 monedas será devuelto como se profetiza en Zacarías, y se puede leer en Mateo. Bueno, pues seguimos con las profecías cumplidas. Insisto en que estos dos vídeos fundamentalmente son de apologética para judíos y no estaría mal que los católicos aprendiéramos de memoria alguna de estas profecías, porque en cualquier momento de nuestra vida nos podemos encontrar con un judío y tenemos la obligación de decirles, de compartir con ellos la verdad, que no es otra más que la fe católica, Jesucristo, Dios, que murió por nosotros. Y los judíos no creen que Jesucristo sea Dios. Por lo tanto, cualquier judío que honestamente pues piense y medite sobre estas profecías, no le quedará otro remedio que llegar a la conclusión de que todos aquellos textos proféticos del Antiguo Testamento que se refieren a Cristo, pues si lo meditan un poco, se darán cuenta que es el Mesías que ellos esperaban y siguen esperando. Bueno, pues seguimos con la siguiente profecía, que es que sufrirá por los demás, como se puede leer en Isaías 53, versículos 4 al 5. Leemos: Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre Él, sus cicatrices nos curaron. Esta profecía se cumple en Cristo, y ese cumplimiento se puede leer en Mateo 8, versículos 16 al 17. Está bien que vosotros después en vuestras Biblias las vayáis meditando. En Mateo 8, 16, 17 se lee lo siguiente: Al anochecer le llevaron muchos endemoniados. Él con su palabra expulsó los espíritus y curó a todos los enfermos, para que se cumpliera lo dicho por el medio del profeta Isaías. Él tomó nuestras dolencias y cargó con nuestras enfermedades. Si os dais cuenta, en el mismo texto de los evangelios, en este caso de Mateo, se hace referencia a la profecía de Isaías. Por lo tanto, la profecía de que el Mesías soportará nuestros sufrimientos, o sea, aquel que soportará nuestros sufrimientos y nuestros dolores, se cumple en Cristo, como se puede leer en Mateo 8. Otra: será escarnecido y despreciado, como se lee en Salmo 22, 7, 8. Leemos: Pero yo soy un gusano, no un hombre, vergüenza de la gente, desprecio del pueblo. Al verme, se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor, que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Esta profecía del Salmo 22, que será escarnecido y despreciado,
se cumple en Cristo, como siempre, y se puede leer ese cumplimiento en Mateo 27, 39, 40. Leo: los que pasaban lo injuriaban y meneando la cabeza decían: tú que destruyes el templo y lo reconstruyes en 3 días, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz. Cristo ya está en la cruz y le dicen que si es el hijo de Dios, que se salve a sí mismo. Eso mismo está profetizado, como hemos visto, en el Salmo 22, versículo del 7 al 8. Esas burlas y esos visajes y burlas que hacen del Señor y lo que le dicen de que se salve a sí mismo. Otra profecía cumplida. Durante su juicio se mantendría en silencio. Se profetiza en Isaías 53, 7. Leo: maltratado voluntariamente se humillaba y no abría la boca, como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador. Enmudecía y no abría la boca. Esta profecía de Isaías 53, 7 se cumple en Cristo y se puede leer en Mateo 26, 62, 63. Leo: el sumo sacerdote se puso en pie y le dijo: ¿no tienes nada que responder? ¿Qué son estos cargos que presentan contra ti? Pero Jesús callaba y el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios vivo a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús callaba, como se profetiza en Isaías 53, 7. Hago un paréntesis. Un judío puede objetar que una profecía es casualidad. 2, bueno, 3 también. Pero tantas profecías y más, estos 2 vídeos no agotan todas las profecías que se refieren a Cristo del Antiguo Testamento. Por lo tanto, ante esta avalancha de profecías cumplidas, el judío honesto no tiene más remedio que creer que Cristo es el Mesías que ellos esperaban. Sigo. Será colgado de un madero, como se profetiza en Deuteronomio 21, versículos del 22 al 23 incluidos. Leo: si uno, reo de la pena de muerte, es ejecutado y lo cuelgas de un árbol, su cadáver no quedará en el árbol de noche, sino que lo enterrarás ese mismo día, pues un colgado es maldición de Dios, y no debes contaminar la tierra que el Señor tu Dios te da en heredad. Esta profecía que se puede leer, que será colgado de un madero en Deuteronomio 21, versículos 22 al 23, se cumple en Cristo y se puede leer en Gálatas 3:13. Leo: Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que cuelga de un madero. Maldito todo el que cuelga de un madero, como acabamos de leer en Deuteronomio 21. Sigo. Será crucificado con malhechores, como se puede leer en Isaías 53, 12. Leo: le daré una multitud como parte y tendrá como despojo una muchedumbre, porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los pecadores. Él tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Fue contado entre los pecadores. En esta profecía se cumple en Cristo, como se puede leer en Mateo 27, versículo 38. Leo: crucificaron con él a 2 bandidos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Fue contado entre los pecadores, fue crucificado entre 2 malhechores, entre 2 pecadores. Profecía cumplida en Cristo. Sigo. Está clarísima. Solo con esta ya, en fin. Sus manos y pies serán perforados, como se profetiza en el Salmo 22, versículo 17. Leo: me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores, me taladrarán las manos y los pies,
Me taladrarán las manos y los pies. Clarísimo. Eso se cumple en Cristo, que se puede leer en Juan 20, versículo 27. Leo. Luego dijo a Tomás, trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Clarísimamente, Jesucristo le enseña las llagas de las manos y de los pies que fueron taladradas, como se explica en el Salmo, se profetiza en el Salmo 22, manos y pies serán taladradas. Sigo. Le darán a beber vinagre, como se profetiza en el Salmo 69, versículo 22. En mi comida me echarán hiel, para mi sed me dieron vinagre. Eso se dice, insisto, siglos antes, en este caso en el Salmo 69, 22. Siglos después se cumple en Jesucristo en la cruz, como se puede leer en Juan 19, 29. Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Otra profecía más cumplida en Cristo. Yo he perdido la cuenta, pero seguimos. Otra profecía cumplida, el abandono de Jesús, como se puede leer en el Salmo 22, versículo 2. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A pesar de mis gritos, mi oración no te alcanza. Salmo 22. ¿Cuándo se cumple? En la cruz a punto de morir el Señor. Como se puede leer en Marcos 15, 33, 34. Al llegar la hora sexta, toda la región quedó en tinieblas hasta la hora nona. Y a la hora nona Jesús clamó con voz potente. Eloí, Eloí, lema sabachthani, que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Está citando el Salmo 22, que siglos antes profetizaba que el Mesías iba a exclamar esto. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Seguimos. Su costado será traspasado, como se profetiza en Zacarías 12, versículo 10. Derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de perdón y de oración, y volverán sus ojos hacia mí, al que traspasaron. Al que traspasaron. Todos sabemos que Jesucristo fue traspasado por la lanza y ya estaba muerto. Eso lo he explicado bastante bien, bueno, espero que bastante bien, en los vídeos que he dedicado a la Sábana Santa. Se cumple esta profecía, como se puede leer en el capítulo 19 de Juan, versículos 33-34. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado y al punto salió sangre y agua. Uno de los soldados le traspasó el costado, como se profetiza en Zacarías 12. Seguimos con profecías cumplidas en Cristo. Especial vídeo dedicado a los judíos. Entonces, y también especial vídeo dedicados a los católicos. Nos aprendemos algunas de estas profecías de memoria. Nos encontramos con un judío y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, le decimos, y nunca se sabe, se lo dejamos a Dios, pero nosotros tenemos que sembrar. Seguimos. Sobre sus ropas echarán suertes, como se profetiza en el Salmo 22, versículo 18. Puedo contar mis huesos, ellos me miran triunfantes, se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica. Se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica, se cumple en Cristo, como leemos en Marcos 15, versículo 24. Lo crucifican y se reparten sus ropas, echándolas a suerte para ver lo que se llevaba cada uno. Otra profecía cumplida en Cristo. Seguimos. Ninguno de sus huesos será quebrado, como se profetiza en el Salmo 34, del 20 al 21.
Aunque el justo sufra muchos males, de todos los libra el Señor. Él cuida de todos sus huesos y ni uno solo se quebrará, ni uno solo de los huesos de Cristo se quebró, como leemos en Juan 19, versículos del 32 al 36, y yo explico, os lo recomiendo volver a ver, si no lo habéis visto, en los vídeos dedicados a la sábana santa. Leo Juan 19, del 32 al 36. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado. Y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la escritura. No le quebrarán un hueso. La escritura a que se refiere Juan es el Salmo 34, versículo 20-21. No le quebrarán ni un solo hueso. Seguimos. Será sepultado en una tumba de ricos. Aquí me voy a detener un momento porque hay diferentes traducciones. La que está en rojo, la primera, es de la Biblia de la Conferencia Episcopal, Biblia de la que estoy leyendo todos los versículos. Pero aquí interesa leer otras Biblias por lo siguiente. Leo. Le dieron sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. Esta versión traduce malhechores en lugar de ricos. Entonces parece que no se cumpliría esa profecía, pero vamos a leer cuatro versiones de cuatro traducciones de cuatro Biblias diferentes para que veamos que sí se refiere a ricos. Empezamos con la Biblia de Straubinger, que os la recomiendo encarecidamente. Se le asignó sepultura entre los impíos y en su muerte está con el rico, aunque no cometió injusticia ni hubo engaño en su boca. La Biblia de Cantera Navarra dice lo siguiente: y se le ha asignado sepultura con los impíos y con los ricos su tumba, aunque él no había cometido violencia ni engaño hubiera en su boca. La Biblia de Jerusalén dice: y se puso con su sepultura entre los malvados y con los ricos su tumba, por más que no hizo atropello ni hubo engaño en su boca. Y por último, la Biblia del Oso dice lo siguiente: y puso con los impíos su sepultura y su muerte con los ricos, aunque nunca él hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Vemos que excepto la Biblia de la Conferencia Episcopal, estas cuatro Biblias se refieren a su muerte está con el rico. Evidentemente, ese rico, como leeremos ahora, es José de Arimatea, que es el que le presta su tumba de su propiedad. Y lo leemos en Mateo 27, versículos 57 al 60. Al anochecer llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José, que era también discípulo de Jesús. Este acudió a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús, y Pilato mandó que se lo entregaran. José, tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia, lo puso en su sepulcro nuevo, que se había excavado en la roca, rodó una piedra grande a la entrada del sepulcro y se marchó. Esta profecía de que será sepultado en una tumba de ricos, como se puede leer en Isaías 53, 9, en las versiones de las cuatro Biblias que hemos leído, pues se cumple, como hemos visto, en Cristo. No es muy normal que a un crucificado se le sepulte en una tumba, y menos una tumba de un hombre rico. Eso se cumple en Cristo, como hemos leído en Mateo 27, versículos 57 al 60. Sigo, resucitará después de su muerte, profecía importantísima. De hecho, es una de las principales creencias del católico. Resucitará después de su muerte, como se puede leer en el Salmo 16, versículo 10. Porque no me abandonarás en la región de los muertos, ni dejarás a tu fiel ver la corrupción. Una frase clarísima que se refiere
que a esa persona X, a que se refiere el Salmo, no será abandonada en la región de los muertos, ni será corrupta. Es una forma de decir que resucitará. Eso se cumple en Cristo, como leemos en Mateo 28, versículo 9. De pronto Jesús les salió al encuentro y les dijo: alegraos. Ellas se acercaron, le abrazaron los pies y se postraron ante él. Jesús resucitado. Seguimos. Ascenderá al cielo. Otra profecía en concreto del Salmo 68, versículo 19. Leo: subiste a la cumbre llevando cautivos, te dieron tributo de hombres, para que también los rebeldes habitasen con el Señor Dios. Esta profecía de subirse a la cumbre es una forma de decir que esa persona subirá, ascenderá a los cielos, que se cumple en Cristo. En concreto leemos en Lucas 24, 50. Y los sacó hasta cerca de Betania y levantando sus manos los bendijo, y mientras los bendecía se separó de ellos y fue llevado al cielo, es decir, subió a la cumbre, como decía el Salmo 68, 19. Última profecía, aunque hay muchas más, última profecía de estos dos vídeos dedicados a las profecías cumplidas en Cristo. La destrucción del templo de Jerusalén, como se puede leer en Daniel 9, versículo 16. Leo: pasadas las 62 semanas matarán a un ungido inocente. Vendrá un príncipe con su tropa y arrasará la ciudad y el templo, pero su final será un cataclismo. Guerra y destrucción están decretadas hasta el fin. Esta profecía de Daniel, capítulo 9, versículo 26, se cumple en el templo de Jerusalén, como leemos en Lucas 21, versículos del 5 al 6. Y como algunos hablaban del templo, de lo bellamente adornado que estaba con piedra de calidad y esbotos, Jesús les dijo: esto que contempláis, llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. No quedará piedra sobre piedra, como pasó en el año 70, creo recordar, ¿no? Sí, aquí tengo una nota que pone: el 30 de agosto del año 70, las legiones romanas, comandadas por Tito, llevaron a cabo la destrucción del templo de Jerusalén. Profecía cumplida en el año 70 de nuestra era y profetizada en el libro de Daniel, pues bastantes años antes del nacimiento de Cristo. Bueno, hay muchas más que se refieren al Mesías, muchísimas más. Yo aquí tengo en mis notas un montón, pero he querido dar estas como botones de muestra, que son más que suficientes, lógicamente, para cualquier judío honesto que pueda ver este vídeo. Por lo tanto, lo recomiendo, si conocéis judíos, por mandarle este vídeo. Ya de paso se suscribe al canal, y ya de paso, si Dios lo quiere, por misericordia de Dios, pues se convierte a la verdadera fe, a la fe de Cristo, a la fe católica, y a su iglesia, a su magisterio, a su tradición. Bueno, pues hasta aquí. Espero que os hayan gustado estos dos vídeos de recopilación de algunas de las profecías cumplidas en Cristo, vídeos idóneos para la posible conversión de judíos y vídeos idóneos para la formación nuestra, para aprendernos algunas de memoria. Nos encontramos con un amigo judío, con un conocido, vete tú a saber lo que nos depara la vida, y hablando del tiempo del Madrid, le soltamos estas profecías y que él lo medite. Y ya se lo dejamos en manos de Dios, porque nuestra misión no es otra más que la de sembrar, no recoger. Recoge el Señor. Y si por misericordia nos permite ver alguna conversión en nuestra vida, pues eso es maravilloso, pero si no, pues en la otra vida lo sabremos. Bueno, pues hasta aquí este vídeo que remata esta serie de dos vídeos de profecías cumplidas
eh, en, la, en Cristo, os recuerdo que hemos dado un repaso enorme desde empezamos que era descendiente de la tribu de Judá al principio del vídeo anterior y terminamos con la destrucción del templo como acabamos de ver, el templo de Jerusalén. No las he contado, pero hay más de 20, me parece, un par de docenas por lo menos. Bueno, pues hasta aquí. Si os ha gustado, darle me gusta, comentarlo, hacer comentarios, difundirlo, estos vídeos, para que el canal pues cada vez sea más conocido, porque YouTube, si no es conocido, pues no te hace mucho caso. Así que cuanto más conocido sea, pues mejor, no para mí, ni para vosotros, ni para nadie, sino mejor para Dios, para gloria de Dios, que es para lo único que se hace, que se tiene que hacer la apologética, para mayor gloria de Dios, para que la gente que no conozca la maravilla de Dios, de Cristo, pues lo conozca y se enamoren de él. Venga, pues mientras tanto, que Dios os bendiga.